entonces piensas que decides libremente. Crees que tenemos libre albedrío. ¿Qué pensarías si te dijera que nada de lo anterior es cierto? Que en realidad eres como un títere o una marioneta. Y que cada decisión de tu vida, desde la más grande hasta la más insignificante, es tomada por los hilos que te mueven. Y que tú, al pensar que esa fue tu decisión, solo estás experimentando una ilusión. Es decir, sientes que tú tomaste la decisión, pero no fue así. Hubo algo antes, y todas tus decisiones dependerán siempre de ese algo. ¿Qué pensarías si te digo que cada movimiento que realizas fue decidido antes de que estuvieras consciente de hacerlo? O que si tu cerebro fuera modificado, tu personalidad sería completamente distinta. O que tu probabilidad de ser justo depende de cuánto tiempo haya pasado desde que comiste. No estoy hablando de cosas mágicas, ni conspirativas, ni pseudocientíficas. Es ciencia. Quédate y responderemos a todo esto y más. En 2023, el autor Robert Sapolsky, profesor de la Universidad de Stanford, neurocientífico y primatólogo, publicó el libro Determined, o en español, Decidido, una ciencia de la vida sin libre albedrío. La idea central del libro está sustentada en el determinismo, que vale la pena revisar brevemente. El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento, tanto físico como el pensamiento y la conducta humana, está determinado por la relación causa-efecto, y esta causalidad puede ir hacia atrás tanto como sea necesario. Esto quiere decir que todo lo que pasa a cualquier nivel siempre está provocado por un conjunto de causas anteriores. Y esto es inevitable, independientemente de que no seamos capaces de verlas o que no conozcamos la totalidad de ellas. Y al mismo tiempo, este fenómeno se repetiría para las causas. Es decir, estas causas tienen sus propias causas anteriores. Vale la pena aclarar que esto no tiene relación con lo que conocemos coloquialmente como destino, o que los acontecimientos ya estén dados desde antes y que no exista manera de cambiarlos. Pero regresando al libro del profesor Sapolsky, su tesis central es precisamente que no tenemos libre albedrío en absoluto, que ningún nivel de intención o de acción surge de un yo libre que esté fuera del flujo continuo de causas biológicas y ambientales, ya sea inmediatas o tan antiguas como las especies ancestrales de las que provenimos. A esta influencia la llamó causalidad distributiva. En otras palabras, las causas para nuestras decisiones están distribuidas entre una enorme cantidad de factores, que son nuestra composición biológica, nuestras influencias hereditarias recientes y muy antiguas, incluso en términos evolutivos, nuestras experiencias y factores del ambiente. Veamos algunos ejemplos de los que nos habla Sapolsky en su libro. En 1848, en una explosión accidental, una barra de metal atravesó la cabeza de Phineas Gage, un trabajador ferroviario que antes del accidente se caracterizaba por ser responsable, amable y de mucha confianza. En este accidente, Phineas perdió una buena parte de su corteza prefrontal. Si bien sorprendentemente sobrevivió al accidente, después de recuperarse su personalidad dio un giro radical. Se tornó impulsivo, grosero y errático. Fue la primera vez en que pudo observarse una modificación en la personalidad debida a cambios en la estructura cerebral, cosa que hoy para nosotros ya no es noticia. El caso de Gage sugiere que nuestra conducta no es el resultado de un alma inmaterial con libre albedrío, sino de estructuras biológicas que pueden ser dañadas, alteradas y manipuladas. Pero es muy fácil concluir lo anterior dado un caso tan extremo como el de Phineas Gage. Para continuar, vale la pena hablar de algunos experimentos que refuerzan la tesis del libro. En los años 80, Benjamin Libet, un neurocientífico pionero en el campo de la investigación sobre la conciencia humana, realizó un experimento en el que solicitaba a los participantes realizar movimientos voluntarios, como la flexión de una muñeca, e indicaran el momento en el que experimentaran el deseo consciente de realizar la acción. Mientras esto ocurría, su actividad cerebral era registrada. En este experimento se encontró algo a lo que los investigadores llamaron potencial de preparación.
que aparecía consistentemente y aproximadamente medio segundo antes de cada intención de actuar. En estudios similares ya más recientes, como el que realizaron en 2008 investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, esto en Australia, se utilizó equipo de resonancia magnética y las decisiones se pudieron predecir hasta con 7 segundos de anticipación. En pocas palabras, hay un mecanismo tomando la decisión de la acción dentro del participante antes de que esté consciente del mismo. Es decir, las decisiones cerebrales preceden a la conciencia. Uno de los ejemplos más prominentes y citados del libro de Sapolsky es el del fenómeno del juez hambriento. Se realizó un estudio con más de 1000 decisiones de jueces para otorgar o negar la libertad condicional al solicitante. Se encontró que el factor más fuerte que determinaba una decisión favorable era cuánto tiempo había pasado el juez desde su último alimento. Esto arrojó un 65% de probabilidad de otorgarla justo después de comer y casi 0 probabilidad después de varias horas de haber probado alimento. Esto muestra que factores biológicos inmediatos como el hambre y los niveles hormonales afectan las decisiones. Estos son solo un par de ejemplos dentro de una buena muestra que menciona Sapolsky, en donde podemos observar que las decisiones están determinadas por procesos previos, tanto biológicos como ambientales. En resumen, y regresando a lo que dije al principio del video, somos marionetas manejadas por hilos. Nosotros, las marionetas, desde lo que llamamos conciencia percibimos que hemos tomado decisiones. Pero esto es una ilusión, útil para nosotros, pero una ilusión al fin. Los encargados de tomar estas decisiones realmente son los hilos que nos manejan. Estos hilos son precisamente todos estos factores biológicos, físicos y ambientales de los que habla Sapolsky, que no perdamos de vista, forman parte de nosotros, pero no estamos conscientes de ellos, ni tenemos las herramientas necesarias para estarlo. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Qué implicaciones tiene? Aunque superficialmente uno podría pensar que la determinación previa de nuestras decisiones nos llevaría a una especie de nihilismo, es decir, que nada en la vida tiene sentido, por decirlo muy simple. Sapolsky menciona algunas derivaciones bastante interesantes y que invitan a una reflexión muy seria. La primera es sobre el juicio que hacemos sobre la culpabilidad. Al saber que hay factores determinando nuestras decisiones que escapan a nuestro control, propone una percepción más empática hacia los defectos de la conducta. Como contraparte, menciona que esto debe considerarse también en la atribución de los méritos. Ambas reflexiones pueden sonar radicales, pero habrá que recordar que hace poco más de 100 años, lo que hoy conocemos como enfermedades mentales, todavía eran consideradas maldiciones, y quienes las sufrían eran tratados con crueldad. Y como siempre estamos en un proceso de descubrimiento y mayor conocimiento, apuesta a que dentro de un tiempo semejante, también voltearemos la vista hacia atrás con asombro al ver las injusticias cometidas solo por el desconocimiento de todas las causas que hoy provocan cierta conducta. Antes de terminar, debo mencionar que desde mucho tiempo antes, y también a la par de Robert Sapolsky, varios autores y pensadores han abordado el tema en menor o mayor profundidad, desde Baruch Spinoza, pasando por Laplace, Schopenhauer, hasta contemporáneos de Sapolsky como Sam Harris, y muchos otros que han quedado en medio de esta lista. Aquí he presentado únicamente un resumen de la tesis del libro de Robert Sapolsky. Hablar de algo como el libre albedrío o la falta de este es muy complejo. Un video como este definitivamente no es suficiente para tratarlo con la profundidad necesaria, pero al menos puede servir como un acercamiento al tema, que es, considero, sumamente interesante. Si te ha gustado este video, te voy a agradecer mucho que te suscribas al canal y, como siempre, gracias por escucharme.